Muy buenos días, hermanos. Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy es 4 de julio, empezamos un nuevo mes. Un cordial saludo a todos los que están en este momento conectados con nosotros. Esperamos en el Señor que todos sean bendecidos en cada una de sus labores y estén disfrutando de la provisión de nuestro Padre en todas las áreas de sus vidas. Hoy traigo una palabra que Dios puso en mi corazón y que espero que sea también de provecho y de alimento para sus almas, así prosperen en sus vidas. Y hoy quiero decirles: ¿sientes en tu corazón servir al Señor? La Biblia nos enseña en Romanos 12:1-2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje es parte de la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Roma. En los capítulos anteriores del 1 al 11, Pablo explicó extensamente acerca del inmenso amor y la infinita misericordia de Dios demostrados en el sacrificio de su Hijo. Aquí, él los exhorta a corresponder a ese amor tan grande, presentando sus cuerpos a Dios como un sacrificio santo, al decir vuestros cuerpos. Pablo quiere decir vuestras vidas enteras y llama a este acto vuestro culto racional. Es decir, es razonable, es lógico que si el Hijo de Dios murió por mí, entonces lo menos que puedo hacer es vivir para Él. Para ello no podemos actuar como lo hace el mundo que nos rodea y que está lleno de egoísmo y solo busca su propia satisfacción, sino debemos transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esta es una transformación profunda que envuelve la mente, el corazón y el espíritu. Solo así conoceremos la voluntad de Dios en nuestras vidas, la cual es agradable y perfecta. Hoy es 4 de julio y en Estados Unidos se celebra una gran fiesta por los hombres caídos en batalla al servicio de su país. En una ocasión alguien le preguntó al político norteamericano Daniel, el apellido no lo sé, Webster, cuál era la convicción más firme que él había sentido en su vida. Él contestó que sin duda alguna su convicción más fuerte, más firme y profunda había sido el sentido de responsabilidad que tenía ante Dios. Esta es una respuesta perfectamente lógica si consideramos que darnos la vida fue exclusivamente producto de la voluntad de Dios y de su inmenso amor por su creación, y ese amor se pone constantemente de manifiesto en su cuidado, protección y provisión. Como si esto fuera poco, con el fin de librarnos de la condenación eterna por culpa de nuestros pecados, Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que pagara con su vida por todos los pecados de la humanidad y ofrecernos una vida mucho mejor, como declaró Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lamentablemente, a pesar de todo esto, hay personas que creen que no tienen nada que agradecer a nuestro Padre Celestial. Cuando conocemos a Jesús y entendemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, ese amor nos conduce a tener un profundo deseo de ofrecerle una vida entregada a su servicio. El apóstol Pablo sintió esto profundamente cuando tuvo él su encuentro con el Señor en el camino de Damasco, que lo vemos en Hechos. Allí le entregó su vida cuando, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Yo les pregunto, ¿le has dicho al Señor qué quiere que usted haga? Tiempo después, Pablo pudo pararse en la cubierta de un barco que se estaba hundiendo y hablarles a todos los pasajeros que iban en el barco acerca de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Para él esto era sumamente simple y fácil de entender. Yo pertenezco a Dios, por lo tanto le sirvo. Si queremos imitar a Cristo, lo primero que debemos mirar es su disposición a servir, a pesar de ser Dios mismo, al punto que se humilló y demostró su amor en el magnífico sacrificio de la cruz. Así Pablo escribió esta carta a los filipenses refiriéndose a Jesús, el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él,
sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de la cruz. Servir al Señor es un enorme privilegio que tenemos los hijos de Dios. Sirvámosles con fervor y pasión sabiendo que Él puede usar a cada uno de nosotros para glorificar su nombre y bendecir a un mundo que está tan necesitado de su paz y de su amor. Si no sientes esa pasión en tu corazón, clama a Dios pidiéndole que te llene de su Santo Espíritu y que ponga en ti ese deseo de entregarte a Él en sacrificio vivo y de servirle incondicionalmente cada día de tu vida. Yo te ruego, Padre Santo, y anhelo servirte en todo lo que tú desees para que tu nombre sea glorificado en mi vida. Por favor, pon en mí el espíritu de siervo que había en tu Hijo cuando descendió a este mundo a entregarse por mí para darme la salvación de mi alma, Señor. Yo te lo pido de corazón, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Padre Celestial, te doy gracias una vez más por este tiempo que me permites para llegar a todos los hermanos y que de verdad sea de provecho. Quedan en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Amén. Gracias, amor. Gracias. Muy buenos días a todos. Dios los siga bendiciendo. Sé que son unos bendecidos porque están en la presencia del Señor permanentemente. Qué mejor bendición que esa, ¿no? Esta reflexión tiene mucho que ver con lo que estamos hablando sobre la redención en Cristo, que es tan importante entenderla. Es muy importante porque básicamente es como el fundamento de los cristianos, y los cristianos no entendemos o no entienden esto, qué fue lo que pasó en la cruz, por qué creer en lo que pasó en la cruz. Pues sencillamente lo que se está practicando es una religión más. Y como les dije el domingo pasado iniciando, hoy continuamos, ¿no? Y el otro domingo también continúo con este tema, y ojalá Dios quiera podamos llegar muy profundo a la mente de cada uno con esta palabra, para que se haga esa verdadera transformación, como hablaba Cielo con base en Romanos capítulo 12. Sí, hay que hacer una renovación del entendimiento. Esto no es práctica de cultos, prácticas religiosas, de normas y cosas que yo pueda hacer para agradar a Dios. Eso lo enseña la religión, eso lo enseña el hombre perdido, que no sabe, que necesita, pero que no sabe cómo, porque no indagan la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios para todos los hombres. Amén. Por eso esa es mi oración permanente, que Dios quiera y Dios permita que se caigan esos velos que existen en la mente de muchos, incluyendo cristianos, que todavía están dedicados a hacer obras para ver si se ganan el favor de Dios, cuando el favor de Dios se otorgó a través de Jesucristo, del amor de Jesucristo en la cruz, por toda la humanidad. ¿Cuál es el problema? La humanidad no lo sabe. ¿Cuál es el otro gran problema? Que los que lo saben no lo enseñan. Se quedan con eso guardado. Y la humanidad necesita saberlo. Y entonces la humanidad voltea al cielo y dice: Señor, ¿y tú por qué permites todo esto? ¿Y por qué pasa? ¿Dónde estás tú, Señor? Y no sé qué. Y resulta que Dios ya lo hizo todo, pero la humanidad quiere seguir en su propia política, en su propia religión, en su propia sabiduría, y no entiende, no sabe, no quiere conocer lo que Dios hizo en la cruz, en Jesucristo, por todos, hasta por el que dice que no cree. Bueno, entonces vamos a orar, hermanos, los invito a que nos unamos, vamos a orar. Pónganse en esa actitud de hoy voy a recibir alimento de Dios. Esto es lo que a algunos no les gusta estudiar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo espero simplemente que se peguen, que continúen, que se aferren a la enseñanza. Esto no es una práctica, como les dije, de cosas sin sentido. Con lo único que la gente trata de hacer con eso es aliviar su conciencia. Pablo era maravilloso. Pablo decía: a mí no me acusa mi conciencia, yo estoy en paz con Dios, y lo que estoy haciendo porque sé que ese es mi deber, y porque yo amo a los demás, porque entendí el amor de Cristo por mí, y que ese mismo amor se desplegó por otros, por todos. Voy a enseñárselo, punto. Eso es lo que es. Entonces esa verdad de Dios nos trae libertad, nos trae un real cambio, un verdadero cambio. Hoy que
Estamos en época de campaña electoral y entonces todo el mundo se disputa y pelean y discuten por quién es el mejor y resulta que ninguno es bueno, dice la palabra de Dios, solo el que tenga temor de Dios. Y esa transformación de forma de actuar, de pensar, que le enseña qué es rectitud, qué es honestidad, solo ese podría ser de pronto un buen líder. De resto son peleas por un puesto donde se aprovechan demasiado de muchas cosas. Y no estoy hablando solo del presidente, estoy hablando de toda autoridad. Puede ser el jefe de su empresa. ¿Hombre? Padre, gracias. Una vez más, Señor, gracias, Padre, gracias porque tú eres santo, bendito tú eres, Señor. Queremos alabarte, Señor, dejar que por nuestros labios emerja, Señor, esa gratitud, porque ahora entendemos en qué posición estábamos y era una posición lamentable. No podíamos hacer nada por nosotros, aunque creíamos que éramos suficientemente inteligentes y sabios para lograr tantas cosas. Pero en el entendimiento, a través del Espíritu que nos revela, tu Espíritu que nos revela tu verdad, podemos comprender, Señor, qué tan perdidos estábamos y el futuro que nos esperaba. Gracias por esa redención. Gracias por haberte hecho hombre y haber muerto en la cruz por nosotros. Pero no te quedaste allí, Señor, sino que el poder del Espíritu te levantó y te coronó de gloria, Señor, y de poder y de dominio, de majestad. Volviste a la posición que tenías. Y esa posición ahora nos la otorgas para que nosotros vayamos y le quitemos a Satanás su gran y preciado botín, que son las almas que todavía no entienden esa redención. Padre, gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que todos los que escuchen este mensaje, Señor, queden con el deseo de seguir buscando, indagando en tu Escritura, en tu palabra, mucho más de la verdad. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, esta es la segunda parte de entendiendo la redención en Cristo, pero esta segunda parte la he denominado la redención por amor, ¿sí? Porque si escudriñamos bien y vamos entendiendo, nos damos cuenta que todo lo hizo Dios por amor a nosotros. Amén. Todos, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo. El mundo no es solo la creación, la naturaleza, sino nosotros. Recuerde que en el último día la creación, lo que hizo Dios después de tener todo listo, todo lo demás listo, los ríos, las montañas, los animales, las flores, los alimentos, etcétera, Dios creó al hombre y lo puso allí, le dio dominio. Ese dominio el hombre lo perdió, porque se lo entregó a Satanás. ¿Cómo se lo entregó? Creyéndole a él y no creyéndole a Dios. Entonces entró Satanás y el hombre siguió desde ahí en adelante obedeciendo al príncipe de la maldad de este siglo, que es lo que vamos a ver en parte hoy. Y dentro de 8 días vamos a ver algo que se llama el producto de la redención. El producto de la redención. Hoy es redención por amor. Entonces continuamos con esa explicación sobre lo que es en realidad la redención en Cristo, debido a la importancia que tiene para todo aquel que cree, y aún para el que no cree. ¿Y por qué el que no cree? Pues porque no lo saben. ¿Cómo van a creer en algo que no saben, que no entienden? Y el que lo entiende y lo sabe, pues no lo enseña, porque se acobarda, porque tiene miedo, porque cree, mira sus capacidades, y obviamente nuestras capacidades no podemos hacer nada. Entonces, estamos hablando, y quiero que esto quede muy bien claro, desde el punto de vista cristiano, porque en todas las demás religiones se exige una redención por parte del hombre en muy diversas formas. Esto lo veíamos la vez pasada, ¿sí? En todas las demás religiones siempre hay una deidad, y esa deidad se ha enseñado que está furiosa con los hombres, y ese hombre quiere ganarse el favor, la bondad de esa deidad, y entonces tiene que hacer una cantidad de cosas. Dentro del cristianismo existe eso cuando no hay un buen entendimiento. En el cristianismo le enseñan a la persona que la unción está en dar plata, que la unción está donde más se edifica y se construyen palacios y cosas y se adornan, que la redención está en la forma de cantarle al Señor, etcétera. Pero no le enseñan que la redención está en Cristo Jesús, y eso es lo que estamos tratando de enseñar. Entonces, en el cristianismo, la redención, o podemos decirlo
de otra manera también la liberación, la independencia del pecado, de Satanás y de la muerte eterna, se da solo por parte del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y recuerde esto, Jesús no murió, por eso hablamos de Jesucristo. ¿Okay? Jesús no solamente murió, sino que resucitó. Entonces Jesús, Dios hombre, muere, la parte humana, muere en la cruz, pero la parte espiritual, el Cristo resucita y trae entonces vida eterna a todo aquel que en él cree. ¿Okay? Y esto difiere totalmente de las religiones que básicamente instruyen a la humanidad a que debe hacer muchas cosas para poder tratar de lograr el favor de su deidad. Entonces la realidad del cristianismo es que todos, absolutamente todos, y esto lo dice la Biblia, no estoy hablando de mi entendimiento, o sea, de mi, ¿cómo se llama? De mi sabiduría, sino de lo que dice la palabra. ¿Y por qué dice la palabra y por qué la palabra es tanta autoridad? Pues porque es el legado de Dios para nosotros, es lo que Dios quiso que nosotros comprendiéramos. Ah, pero lo escribieron los hombres. Sí, hermano, lo escribieron los hombres, pero recuerde que hay un autor intelectual y ese es el mismo que se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró, le dio el poder, la capacidad, la revelación a los hombres de Dios para que escribieran. ¿Amén? Entonces por eso la Biblia se convierte en autoridad. Entonces dice la Biblia que todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No había entonces ninguna opción para la libertad de esos pecados, para la libertad de esos delitos, y eso produjo en todos nosotros la muerte espiritual. ¿Qué quiere decir muerte espiritual? No estamos hablando de muerte física, estamos hablando de muerte espiritual. Muerte espiritual es separación total, absoluta de Dios. Y cuando eso sucede, cuando eso pasó, el hombre quedó expuesto a la maldad, y es lo que todos nosotros hemos vivido y conocemos desde que nacemos. Vivimos en un ambiente de maldad, porque eso fue lo que el hombre permitió que entrara al estado de vida en el que Dios lo había puesto. O sea que no había ninguna opción para su libertad, para su salvación. Amén. Porque estábamos muertos. Entonces, ¿qué puede hacer un muerto por sí mismo? Pues nada. Ahora, en Romanos 3, versículo 23, Romanos 3, 23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces van a iniciar las preguntas, y chévere que se hagan las preguntas. Claro que hasta el momento yo no he recibido ninguna, pero yo sé que en algunos grupos sí se plantean preguntas. A mí me encanta que pregunten, ¿sí? Y yo considero que ninguna pregunta es absurda o boba, ¿sí? Perdón la palabra. Todas las preguntas son muy importantes, porque cualquier pregunta ayuda a despejar una duda que alguien tiene, que para otro puede ser muy simple, pero para una persona que la hace, sencillamente es porque no lo entiende. Entonces dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Cuál sería la pregunta que me haga alguien? La que siempre he escuchado. Pastor, pero ¿y si, por ejemplo, la señora que dedicó toda su vida a cuidar a los ancianos, a los enfermos, a los desvalidos, cómo van a decir que esa señora pecó? Mira, hermano, el Señor Jesús lo describió el pecado de esta manera. Mire cómo se origina. Todo aquel que mire a una mujer para codiciarla, para desearla, ya pecó. Fíjense, entonces, ¿qué está hablando Jesús? No necesita hacer algo, sino pensar algo malo, ya pecó. Entonces, ¿quién se salva? Por eso nadie puede salvarse. Amén. Todos. Porque tarde o temprano, alguna vez en su vida, chiquito, grande, lo que sea, han pensado o hemos pensado mal. Hemos pensado en matar, hemos pensado en desquitarnos, hemos pensado en robar, hemos pensado en injuriar, en mentir, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquiera de esas cosas ya de inmediato nos hace impuros ante el que es perfectamente puros, que es Dios. Entonces ese pecado no necesariamente tiene que ser algo escandaloso, llamativo, algo que todo el mundo pueda ver. Aún se da por los malos deseos, por los malos pensamientos. Es porque Dios es perfecto, y entonces, como es perfecto, no tiene ninguna comunión con los pecadores. Miremos estos dos versículos. En Primero de Reyes,
Capítulo 8, versículo 46. Primero de Reyes 8, 46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. Yo estoy extrayendo esta frase de ese versículo. ¿Amén? Pero esto es el reconocimiento. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastés 7:20 dice, Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y así podemos encontrar 3, 4, 5 versículos más en la Biblia y nos vamos a entender que todos realmente hemos pecado. Por allá en Jeremías, si no estoy mal, también dice, no hay justo ni aún uno. No hay un hombre. Cuando Abraham estuvo orando por Sodoma y Gomorra, Señor, porque el Señor le dijo, voy a destruirlo, esto es un pueblo maldadoso, malvado, aquí no hay ninguno que se salve. Y entonces Abraham dijo, Señor, pero tú no eres injusto. Y el Señor le dijo, ¿cómo me estás llamando injusto? Me dijo, sí, ¿tú cómo sabes que no hay, que todos son malos? Yo soy el que todos lo sabe, yo soy Dios. Si tú me encuentras al menos 50, está bien. Y empezó Abraham a buscar, no encontró. Señor, bueno, está bien, no encontré, pero si le bajamos 40, bueno, ve y busca 40. No encontré. Y así hasta que llegó, sí, Señor, no hay ninguno. ¿Sí ve? Entonces, si usted es honesto y hace un análisis profundo de su propia vida, porque usted es su máximo juez porque usted tiene su conciencia, entonces usted se va a dar cuenta, y usted puede haber pedido perdón 100,000 veces, pero vuelve y recae, sino porque pide perdón tantas veces. Entonces usted se va a dar cuenta que esta verdad de Dios lo descubre al menos a su propia conciencia. ¿Amén? En esa clase de relación, de reflexión, entró uno de los principales autores de la Reforma. Estoy hablando de Martín Lutero. Que era ex sacerdote de la religión católica, que debido a su insatisfacción e incomodidad con su propia conciencia, comenzó a escudriñar más profundamente la Biblia, para darse cuenta que la redención, o sea, que su liberación, que donde él podía encontrar perfecta paz, era por fe. Escuche, ojalá usted marque esta palabra en su mente. Por fe. ¿En qué? En la obra de Jesucristo en la cruz. Es por lo que usted cree que uno capaz hizo, y ese fue Jesucristo. Permítame ilustrar un poco más esto que estoy diciendo. Vamos, por favor, vaya usted conmigo, por favor, a Efesios capítulo 2. Efesios 2, versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Dice, y él, y cuando usted mira el contexto, lo de atrás, se va a dar cuenta que está hablando de Jesucristo. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y me gustaría que usted hiciera un análisis de la conjugación de los tiempos o del uso de los tiempos gramaticales. Y aquí dice, os dio. Os dio. O sea, esto se dio ya. ¿Cuándo? En Jesucristo. Cuando él murió y resucitó. Amén. Él murió por todos, recuerde eso, pero no todo el mundo lo sabe. Cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. El problema es que el hombre común, y cuando hablo de hombre común es el que no ha entendido o no sabe o no cree lo que dice la Biblia, no sabe que está muerto espiritualmente. Como vive físicamente, no sabe que él está apartado de Dios. En otras palabras, separado de Dios. Amén. No lo sabe. Y todo el mundo cree que tiene una buena relación con Dios. El asunto no es en su propia justicia. No es por obras. Ahora, el que no cree está muerto. El que no cree en Jesucristo está muerto. Muerto espiritualmente, separado de Dios. No tiene ningún contacto con Dios. Amén. Y puede mencionar a Dios todo lo que quiera. Como muerto no tiene ninguna capacidad de cambiar nada. Porque no hay poder en un muerto. Todos estábamos siguiendo los dictados del mundo, las enseñanzas, los principios, los objetivos y destino que el mundo ofrece conforme a quien lo gobierna, que es Satanás. Pastor, ¿usted está diciendo que el mundo lo gobierna Satanás? Entonces, ¿Satanás es más poderoso que Dios? Escuche, cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema de vida, no de la creación. Estamos hablando del sistema de vida.
A este personaje la Biblia lo describe como príncipe de la potestad del aire, quien es el espíritu que operan los hijos de desobediencia. Usted puede encontrar eso en el capítulo 2 de Efesios, ¿sí? Léalo. Efesios es muy importante. Y lo cual enseña entonces la realidad del hombre natural o que está muerto espiritualmente, que Satanás lo ha capacitado e impulsado a vivir de la manera que vive. Y entonces aquí surge el maternalismo que existe en nuestro país del Sagrado Corazón. Mi mamá, usted está hablando que mi mamá fue gobernada por Satanás. Digo, si no creyó en Jesucristo, sí. Todos, dice la Biblia. ¿Cómo? En el sistema de vida, hermano. El sistema de vida que conocemos tan tremendo y que hoy pues está surgiendo con más capacidad, con más potencia, porque vemos la maldad. Hay una insatisfacción en todo el mundo, hasta con sus propias vidas, porque se suicidan, ¿sí? ¿Y por qué es eso? Porque la maldad los tiene agobiados. ¿Y cómo lo aprendieron? Alguien lo enseñó. Ese se llama Satanás. La Biblia lo revela. Amén. Entonces, Satanás es el que ha introducido todo ese sistema de vida a través de la influencia que ejerce en las personas, en la mente, en los pensamientos, en los hechos de los hombres. La Biblia dice, todos nosotros vivíamos en el versículo 3. Estoy en Efesios 2, versículo 3. Dice, vivíamos impulsados por nuestros deseos de la carne, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de ira de Dios. ¿Sí? Esta es la realidad que el hombre no conoce o se niega a creer en muchos casos, porque no creen que siquiera que existe Satanás. Y esto lo reveló fue Dios, el creador de todas las cosas. Bueno, ahí también yo no sé por qué vienen como pensamientos y creo que alguien está diciendo, entonces Dios creó a Satanás. Sí, pero no lo creó como es. Él era un ángel hermoso, lleno de vida, de sabiduría, de capacidad, adornado de mucha belleza. No había otro como él, dice la Biblia, lo describe. Pero él se reveló porque Dios no creó robots. Dios dio voluntad a cada persona. Amén. Pero Dios sabía que éste se revelaba y simplemente fue destituido de la gloria de Dios. Entonces es muy claro que el destino de todos aquellos que no han creído y recibido la obra redentora de Cristo, que no la han recibido aquí en su ser, les espera la ira de Dios, conforme al versículo que acabamos de leer. Pero si usted sigue leyendo, vamos a seguir ahí en Efesios 2, sigue leyendo el versículo 4 y 5, dice, y comienza el 4, pero Dios, amén, que es rico en misericordia, y ese pero es tan importante, porque dice, hay otra alternativa aquí, hay una solución, pero, amén, el plan estaba funcionando, el de Satanás, pero, o sea, hay una alternativa, hay una interrupción a ese plan. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, y escuche que ese nosotros es toda la humanidad, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Y como les dije muchas veces, esa gracia, esa palabra gracia la pueden traducir también por amor. Amén. Amor de Dios. Entonces, pastor, usted está diciendo que toda la humanidad fue salva, pero por supuesto, o sea, Jesucristo dice, 3:16 de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿por qué no todos creen en Dios? ¿Por qué todos? Es porque no todos creen. Entonces Él nos da la voluntad, la capacidad de escoger. ¿Pero sobre qué? ¿Sobre lo que vive o sobre lo que Dios hizo? ¿Cómo entendemos lo que Dios hizo a través de la palabra? Pero es que es tan difícil, por eso recibir el Espíritu Santo. Y Él nos va revelando. Claro, esto no es de la noche a la mañana que todo se entiende. Amén. Entonces solo una manera pudo suceder todo esto que estamos hablando, y fue por el amor de Dios, por el amor de Jesucristo, lo cual la Biblia denomina gracia. Por gracia ustedes son salvos. No es por obras, como muchos predican, no es por obras de bondad o misericordia de los hombres, como dice en el mismo Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no de vosotros, pues es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahora, recuerden que la vez pasada, el domingo pasado, hablábamos de la escogencia, amén, luego la redención, luego la glorificación. Y eso hablamos, la escogencia, cómo se dio, y la escogencia se da a través de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se escoge entonces? Al que creyó en eso es escogido, amén. Y nos redimió, y en esa redención fue la regeneración. ¿Qué significa la regeneración? Una nueva naturaleza nacida del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ahora nos dio la capacidad, dotándonos de su poder y de dones para hacer las cosas que agradan a Dios. Escuchen, porque hay doctrinas que enseñan que si usted no hace esto, y si usted no manifiesta esto, y si usted no, entonces usted no ha recibido el Espíritu Santo. Escuchen, por favor, es muy claro, Dios dio a quien creyó el Espíritu Santo. No interviene un factor diferente, sino la fe en lo que Dios hizo y Dios otorga. No es por nada más. No es porque usted se tire al agua, no es porque usted dé plata, no es porque usted vaya a la iglesia, no es porque usted sienta en su cuerpo, nada. Esto es por entendimiento, por fe. O sea, yo entendí algo que Dios dijo, está en la Biblia, yo lo creo. Y usted recibe el Espíritu Santo. Pero yo no he sentido. Es que no es porque usted sienta, es porque es por fe. Él se lo da. Entonces usted lo cree o no lo cree. Amén. Y esa es una promesa de Dios. ¿Y quién es Dios? El que todo lo puede. Entonces si Dios dice eso, pues lo hace. Punto. Usted simplemente lo cree. Y yo estoy convencido que yo tengo el Espíritu Santo. A veces no actúo como un santo. Pero eso no interesa, eso no interrumpe lo que Dios quiso hacer, y lo hizo simplemente por fe en lo que Él hizo. Entonces no recibimos nuestra salvación porque hacemos cosas que agradan a Dios. No podemos hacerlas antes de que hayamos sido redimidos, hermano. ¿Sí? Es lo que dice acá. O sea, usted no puede hacer buenas obras, pues mejor dicho, usted las puede hacer, pero de buenas obras está lleno el mundo. ¿Sí? Hasta los malos hacen buenas obras. ¿Y qué? Eso les trajo la redención. Ahí dice que no es por obras. Pero yo no hice maldad a nadie. No es por su justicia, es por la justicia de Dios. Amén. Entonces la redención, la reconciliación, y la reconciliación es que Dios nos miró. Lo voy a hablar de una manera muy coloquial. Dios nos miró, estamos perdidos, somos su máxima creación, su creación más perfecta es el hombre. Vio como Satanás convenció al hombre de que no le creyera a él más. Introdujo su sistema de vida, el cual conocemos, que es pura maldad. Amén, egoísmo, destrozos, en fin, pleitos, peleas, contiendas, divisiones, lujuria, gula, todo lo que nosotros sabemos. Entonces él decidió, nadie puede hacer nada porque todos están muertos. El único que puede hacer aquí algo soy yo soy el perfecto, yo lo voy a hacer y voy a tomar forma de hombre y voy a ser Jesús en la tierra. Se despojó de todo. Y entonces él muere en la cruz y dice que él se reconcilió con los hombres, trayéndonos a él por medio de Jesucristo. ¡Wow! Esa es la reconciliación. Y la elección, ya lo expliqué, viene todo, la redención, la reconciliación, la elección, viene todo de Dios al pecador. Porque el pecador no puede hacer nada. Entonces Dios lo ha hecho todo. Y Dios nos da la fe. Amén. La salvación es una obra de Dios, no una obra del hombre. Dios proveyó la expiación que redime. Dios, es decir, el sacrificio que redime. Eso quiere decir expiación. Dios proveyó el sacrificio que redime, el sacrificio que libera, que liberta al hombre. Dios escogió a través de la fe en Cristo a quien redimiría. Escuche, no es que Él dijo este sí, este no. Él dijo, aquí voy a hacer esto, y el que crean esto, ese es escogido. Amén. Y después Dios proveyó el sacrificio expiatorio mediante el cual esa redención se aplicaría a los que había escogido por la fe. Entonces, muere Jesús, resucita el Cristo, y el que crean esto es escogido, es reconciliado, es reformado, regenerado. Y esto es lo que la gran parte de la humanidad no sabe, no entiende o no cree.
Y muchos cristianos tampoco lo entienden porque se ha introducido en su medio la práctica religiosa, haciendo de preceptos su objetivo a cumplir. En muchas congregaciones les enseñan que tienen que discipular a no sé cuántos, que tienen que recoger no sé cuánta plata, que tienen que pasar no sé cuántos exámenes, que tienen que esto y lo... Bueno, en fin, una cantidad de requisitos. Yo no los veo ninguno de esos en la Biblia. Entonces les han enseñado más a no aprender a vivir en el reino de Dios donde ya estamos. Les han enseñado a seguir en condenación para ganarse por ellos mismos un favor de Dios, que ya fue desplegado para todos, fue dispensado para todos. Y la Biblia dice, el que cree ya está en el reino, punto. Entonces, volviendo a Efesios, capítulo 1, en el versículo 7, por esa razón, por todo lo que hemos expuesto, es que dice, tenemos redención. No nos la ganamos, la tenemos. Él nos la dio. Entonces, ¿qué enseña la religión? A ganársela. ¿Qué enseña la Biblia? Usted no necesita ganarse nada, yo se la doy. Solo si cree. ¿Así de fáciles? Sí, hermano, así de fáciles. ¿Puedo seguir entonces viviendo como se me dé la gana? No, hermano, porque si usted entiende el amor de Cristo, eso es como hablaba la vez pasada, eso es como el amor de los que se aman y se van a juntar en matrimonio, se van a unir en matrimonio, que se declaran ese amor y no resisten ya más y quieren mostrarle al mundo, esta es nuestra decisión y nos amamos, ¿sí? Y entonces están dispuestos, dentro de lo normal de que debería ser el matrimonio, están dispuestos a hacer tantas cosas por la otra persona. Con el correr de los tiempos ya se les olvidó eso. Pero están dispuestos a eso, ese es el amor. Entonces, el amor produce una reciprocidad. ¿Cómo? Yo sé que él me ama tanto que quiero ahora amarlo de vuelta, voy a hacer lo que sea por él. ¿Y qué es eso? Pues mío, si me escucha, yo lo que quiero es el bien para usted. Cambie de manera de vivir. Yo le voy a enseñar cómo. Y por eso estudiamos la Biblia. Entonces nosotros tenemos la redención porque Él, Jesucristo, la hizo sobreabundar para con nosotros. Y por eso es que realmente nace de nuestro corazón la alabanza por su grande y maravilloso amor, como lo dice ahí en el versículo 6. Efesios 1:6. Sin gracia, sin amor de Dios, nosotros nunca podemos ver la gloria de Dios. Hermano, pero yo amo a Dios. ¿Estás seguro? ¿Sabes qué dice la Biblia de cómo entendemos nosotros mismos que amamos a Dios? Cuando amamos a los demás. ¿De qué manera es? Ya no hay odio, ya no hay rencor, ya no hay ganas de desquite. Pero es que usted no sabe que me han hecho mal. Sí, yo lo sé. Pero Jesús enseñó eso. ¿Sí? Nosotros éramos enemigos de Dios. Dios es perfecto, nosotros imperfectos. No le creímos a Dios, entonces seguimos nuestra forma de vivir. Eso nos hace enemigos de Dios. ¿Ven? Pero Él tomó la iniciativa. Dios, no me importa si me rechazan, si me van a matar en la cruz. No importa lo que sea, voy a morir por ellos. Ese es el ejemplo. Entonces la única forma en que podríamos llegar a ver la gloria de Dios sería por gracia, por el amor de Él en nosotros, no por obras que nosotros no podemos. Él, a las obras que nosotros hacemos para tratar de ganarnos ese amor de Él las llama trapos de inmundicia. Y en los términos originales, eso quiere decir digámoslo en esa época, son más o menos el equivalente a las toallas higiénicas de hoy. Trapos de inmundicia, las señoras usaban, eran unos trapos especiales, amén, cuando tenían su periodo del mes. Y el Señor los iguala a eso, las obras. Tremendo. ¿Cómo así que Dios habla? Sí, claro, porque es que esas obras, con eso, nada de eso, ninguno de nosotros hace obras de justicia para Dios, porque la justicia es de Dios y es perfecta y la aplicó en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que esto es básico, lo que yo estoy hablando, pero es muy bueno escucharlo de nuevo porque la gracia es la razón de nuestra adoración. El amor de Dios en nuestras vidas, que fue manifiesto, es la razón verdadera de nuestra adoración. Amén. No hay otra cosa. Así que, entonces nosotros no sencillamente dejemos de escuchar las cosas que nos sirven. Vamos a seguir escuchando las cosas que nos sirven, hermano. Amén. Usted no puede simplemente quedarse totalmente allí en que, ay, pero es que eso ya lo vi, pero es que esto no me aporta nada nuevo. Mire, hermano, la cuestión es que nosotros
a veces olvidamos tantas cosas, que se nos olvida hasta lo más básico y en qué es lo que creemos. Amén. No desmayen eso, no desmayen eso. No desmayen eso, todo viene de Dios y Dios sabe por qué nos lo dio. Amén. Y la gracia es entonces, el amor de Dios, entonces la comprensión de ese amor, el recibir ese amor, es la razón de nuestra adoración. Nace de una manera pura, no de labios para afuera. Y creo que es bueno el repaso de todos modos, porque es necesario que todos entendamos bien lo que significa la redención en Cristo. Voy a hablar un poquitico de eso. En Romanos capítulo 5, versículo 17. Romanos 5, 17. Pues si por la transgresión de uno, ese es el pecado de Adán, amén, el hombre, Adán representa al hombre, la humanidad, reinó la muerte. En otras palabras, toda la raza humana murió, fue separado por Dios, porque en su ambiente de vida, entró el mal. Recuerden que la Biblia describe como que Dios creó el paraíso donde puso al hombre a vivir. ¿Sí? Entonces era un ambiente perfecto. Dios lo creó, Dios puso al hombre allí, le dio todo lo que necesitaba. El hombre no tenía que hacer nada más sino lo que Dios le dijo que hiciera, pero Adán desechó eso, el hombre desechó eso y escuchó la voz de Satanás. Y entonces entró aquí, esa fue la transgresión, amén. Y por eso entonces reinó la muerte, como vuelvo y les explico, la muerte ¿cuál? Espiritual. Toda la raza humana entró en ese ambiente, fue separado de Dios, de ahí en adelante, porque en su ambiente de vida entró el mal cuando Adán pecó, dejando que Satanás tomara el control. Ahora, ¿qué sigue diciendo el versículo 17? Romanos 5, 17. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Recuerden la composición de esta palabra, Jesús, el Cristo, Jesucristo. Jesús significa el Salvador del mundo. Cristo quiere decir el Redentor, amén, el Mesías. Entonces mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, que fue el que usó esto, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, a través de Jesucristo, a aquellos que fueron condenados por el pecado de Adán, es decir, los hombres, reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia porque han sido santificados. ¿Cómo sucedió? Por fe. Esto quiere decir que fuimos separados de ese estilo de vida donde estaba imperando Satanás para vivir reinando en esta vida desde el reino de Dios, lo cual hay que aprender a través de la revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo. A ellos se les llama santos, santos. Y de esto es que habla entonces lo que hablaba Cielo al principio, la renovación del entendimiento. Esto es lo que yo tengo que entender, que la gente no lo sabe. ¡Wow! Todo eso pasó, todo eso es lo que Jesús hizo, todo eso es lo que llega uno a hacer. Así es, pero cambia entonces el chip. Amén. Ahora lee el siguiente versículo, Romanos 5, 18. Y él dice, así que como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, que es el acto de justicia hecho por el Señor Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es una declaración absolutamente maravillosa, sorprendente. Amén. Y sabemos el impacto que un hombre puede tener en toda la raza humana. Escuche, Adán pecó y toda la raza humana fue lanzada a la corrupción. Pero lo otro también es cierto, la otra parte, una vida justa, un sacrificio justo, resulta en justificación de vida para todos los hombres. O sea, ¿qué es justificación? Nos acepta Jesús, Dios Padre, en su presencia por lo que hizo Jesucristo, solo si lo creemos. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron hechos pecadores. Por la obediencia de uno, Jesucristo, muchos serán justificados. La ley se introdujo para que el pecado abundase.
Entonces, cuando uno lee todo el contexto, se da cuenta que Pablo está enseñando lo que significa la ley, y esto más bien para los judíos, aunque la ley también la podemos traducir, no necesariamente como la ley mesiánica, o sea, la ley traída a través de Moisés, sino la ley de cada hombre. Amén, porque cada hombre, los que no conocen de la cultura judía, también tienen sus leyes para llegarle a Dios, ellos mismos, y son muy parecidas. Es la autojustificación, eso no existe. Entonces Jesucristo trae la obediencia de Jesucristo, la obediencia al Padre de Jesucristo, trae la justificación para muchos. ¿Y por qué no todos, como dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí están todos. ¿Por qué no todos? Porque aquí dice muchos serán. Lastimosamente, muchos van a escuchar y no van a creer. Muchos van a escuchar y van a creer, y esos muchos entonces serán justificados. ¿Amén? Y en la segunda parte entonces dice, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¡Wow! ¿Cómo así? Entonces la culpable es la ley, no Adán. No, escucha, hermano. El hombre no sabía que estaba en pecado. La ley viene, se da para que el hombre entienda que está en pecado. O sea, lo ilustra. ¿Amén? Le enseña su condición. Eso es todo lo que la ley puede hacer. No puede hacer más, es mostrarnos nuestro pecado. Pero muchos creen que la ley los salva. No, la ley los condena. Porque al revelar el estado que está violando la perfección de Dios, pues lo estás diciendo que está mal ante Dios, condenado. Lea el versículo 21. Recuerde que estamos en Romanos. Amén. Estamos en Romanos capítulo 5. Romanos 5, 21. Mas cuando el pecado abundó, es decir, cuando el pecado le dijo a los hombres, usted está pecando, ¿saben? ¿Qué pasó? Sobreabundó la gracia, el amor de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida mediante Jesucristo, Señor nuestro. Eso es perfecto e inconfundible. Amén. Pastor, usted está diciendo que entonces cuando yo peco, eso me está trayendo es muerte. Escuche, al que no ha sido redimido, sí. Al que ha sido redimido, sus pecados ya fueron perdonados. Entonces yo puedo pecar. No, vuelvo y le explico. Si usted no entendió el amor de Dios, usted puede seguir viviendo como se le dé la bendita gana y está simplemente desechando el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es solamente creer en lo que pasó, a que Jesús tomó mi lugar en la cruz, no es eso, es enseñar. Él me está enseñando a vivir, y a vivir de una manera separada del pecado, porque si ya entendí que el pecado me mata, ¿para qué entonces lo sigo haciendo? Pero es que es tan difícil. Para eso recibe el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo ayuda, y entonces voy a dejar de pecar. En la práctica de la justicia de Dios, seguramente va a aprender a desechar el pecado. ¿Amén? Entonces la salvación es por gracia, por el amor que Dios derramó, y no por obras. Y esa gracia fue posible por la muerte sustitutiva de Cristo, quien tomó nuestro lugar y recibió nuestro castigo. Así que Pedro dice en 1 de Pedro, capítulo 1, 1 de Pedro 1, 18 al 19. No fuisteis rescatados de vuestra vana o vacía manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino que fueron redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es bien claro esto aquí. Ya sabemos que redimidos quiere decir libertados. Amén. No pudimos comprar esa redención ni con oro ni con plata. No se puede comprar con nada. Solo con la sangre de Jesús, de Cristo, es que se obtuvo. Luego en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 24. 1 de Pedro 2, 24. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Entonces tenemos la decisión ya, al conocer la verdad, de morir al pecado y vivir para la justicia. Amén. ¿Se da cuenta entonces que requiere de que usted realmente haga un cambio en su forma de pensar para que
luego se manifiesta en su forma de vivir. Ahora, solo para dejar este punto muy claro, la religión falsa exige que el pecador vuelva a ganarse una posición correcta ante esa deidad, y eso es falso. ¿Amén? Tiene que hacer una cantidad de cosas usted para que usted pueda volver otra vez a ganarse el amor de Dios. Y no es así. Usted recibe el amor de Dios, y el amor de Dios se manifiesta en que perdonó todos sus pecados, pasados, presentes, futuros. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque Él lo amó a usted. La única manera que usted pueda ser acepto ante Dios es a través de una justicia perfecta. Esa se realizó en Cristo Jesús. Punto. Por eso decimos que hay una sola religión verdadera, un Dios verdadero, un Salvador y un Evangelio verdadero. Y es Cristo. Cristo es la verdadera religión. ¿Amén? La Biblia lo enseña. En Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Así que, por eso es mediador. Y ese es, está llevándome atrás, que está hablando de Cristo. Amén. De Jesucristo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo a muerte para la remisión o redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces está hablando de Cristo. Amén. Ahora bien, los escogidos recibirán la glorificación. Y ya tenemos claro el concepto de escogidos, ¿ok? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios dio a todos la misma dosis de redención a través de Jesucristo. El escogido es el que creyó. Entonces nos dio la glorificación, vamos a recibir la glorificación, la herencia eterna, debido a la redención, la muerte que cubrió todas sus transgresiones. Y esa palabra eterna nos ubica de inmediato en el futuro próximo, en el cielo, junto a Dios Padre, viviendo en su amor, escuche, dentro de su amor, su perfección, alabando su nombre, su poder y todo lo que Él es. Amén. Porque no es solamente, eso no es como el rey y los súbditos aquí arrodillados y gloria a ti, Padre. No, eso es vivir en plenitud perfecta, algo que nosotros podríamos siquiera tratar de pensar, de imaginar, pero no lo vamos a lograr, se va a ver allá. Entonces, de esta manera nos damos cuenta que la redención es la obra mediante la cual Dios mismo ofrece a su Hijo como precio de rescate por el pecado que ha separado al hombre de Dios. Por eso, la redención por amor. Amén. Y como Él escogió el sacrificio, Dios escogió el sacrificio perfecto cuando Cristo murió. En Cristo sucedió el sacrificio perfecto. El pago se hizo en su totalidad y ese pago redimió a todos los que en todo ese plan creen, recibiendo el amor desplegado ahí. Amén. Yo creo que es fácil de entender esto. Pero hay algo, ¿sabe por qué es difícil, hermano, entenderlo? Porque hay dudas. Solamente por eso. Porque empieza el raciocinio, la inteligencia humana, que es limitada, ¿sí? Y según muchos científicos, solamente el 13%, cuando lo más avanzado es el 13% de su capacidad intelectual es desarrollada. Claro, el resto está opacado por la duda. Hay algo mucho más interesante que puede surgir como inquietud, y es la razón por la cual Dios hizo todo esto. Primero, Él fue quien fue ofendido, porque el hombre, que era su máxima creación, decidió no creerle, sino creer a su rival, que es Satanás. Un rival que realmente no es peso, no tiene peso ante Dios. Ya fue vencido en la cruz. Amén. Así que si alguien debió pagar por el rescate, debió haber sido el hombre mismo. Pero no podía, y no podía porque estaba muerto, ya estaba derrotado, no podía hacer nada por él mismo. Sin embargo, Dios, haciendo caso a su gran amor por cada hombre y mujer en el mundo, fue quien decidió la forma de que la humanidad volviera a Él, escogiendo hacerse hombre y en su calidad de hombre, Jesús, desprenderse de toda majestad. Léase Filipenses capítulo 2. Ese Jesús
Dios hombre, 100% hombre, 100% Dios, que no abusó de su poder, amén, sino que se sujetó y se limitó a su humanidad, que fue perfecto, sin culpa, sin pecado alguno y en completa sujeción al Padre. Jesucristo pagó por cada pecado de cada hombre y mujer en el mundo. Esto la gente o no lo sabe o no lo cree, y muchos que lo saben no lo enseñan. No es una misión de un hombre, de un pastor solamente, esto es del que lo entiende, del que lo cree y lo entiende y lo quiere enseñar, le quiere decir a los que están perdidos, y por eso es que dice, si usted sabe, si usted cree, usted puede saber que me ama cuando ama a los demás. Entonces, si usted ama a Dios, empiece por darse cuenta del estado en que están los demás alrededor suyo. Entonces, al mismo tiempo, Dios, quien se hizo hombre y pagó, que fue el Cordero, también es el juez, quien descargó toda maldición sobre el hombre y sobre la naturaleza. Usted lee eso para el Levítico 27. Ahora, pero vamos a interpretar esto correctamente, porque recuerde que la Biblia está en un lenguaje humano, pero hay que escudriñar, amén. Eso de que Dios descargó toda maldición, ¿qué fue? Esa maldición no fue otra cosa que la revelación del efecto que ejercería Satanás sobre el hombre y sobre la creación. O sea, no fue un decreto de Dios producido de la rabia de Dios, como hacen muchos hombres, ¿sí?, sobre sus hijos. O sea, yo le dije que no lo hiciera, ahora lleve con toda. No, así no es. No fue un decreto de Dios para destruir su propia creación, sino más bien revelación, anunciar lo que vendría como consecuencia de haber escogido creer al jefe de la revelación contra Dios, Satanás, el príncipe de maldad de este mundo. Amén. Pero lo que debemos saber y tener claro nosotros es que Dios es quien da la vida, como también el que quita la vida. Es Dios quien destruye tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y lo va a hacer es por medio de lo que cada quien decida, no porque él quiera. Esa es una ley establecida, es una ley espiritual. Esa destrucción es la elección de cada uno, es decir, si alguien cree en su plan, entonces recibe salvación. Pero si es al contrario, si no se cree en su plan de salvación, entonces va a recibir el tormento eterno. Decidió eso. Amén. La redención, pero Dios, ¿por qué hizo eso así? De que entonces el que no crea, le dije, Dios es soberano. Dios es el creador. Dios decide. Pelee con él. Dígale. Y usted no está de acuerdo. A ver qué le contesta. Y seguro que le va a pasar como a Job, le va a enseñar quién es él y quién es usted. La redención es la obra de Dios para comprar con el sacrificio de Jesucristo a todos y librarlos de la maldición. Porque Jesucristo fue hecho maldición al cargar la culpa de cada persona. Dios, ahora recuerde que Jesucristo es simplemente Dios mismo hecho hombre. Pero entonces Dios estaba en la tierra, pero también estaba en el cielo. Dios es todopoderoso. No tiene límites, Él lo puede hacer. Entonces Dios maldijo a Jesús. Toda la maldición fue descargada en Jesús para que Él pudiera librarnos de esa maldición que recaía sobre nosotros. Por eso es que el que no crea, pues se condenó a sí mismo, porque Él ya dio la puerta para la salvación. De la siguiente manera lo explica Pablo. Colosenses capítulo 2. Colosenses 2, versículos 12 al 14. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. Bautismo es la fusión del hombre con el Espíritu. ¿Amén? Eso quiere decir, se hicieron uno. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien los resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos
todos los pecados. Perdón, todos los pecados. ¿Todos? Todos. Y el versículo 14, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, contraria, clavándola en la cruz. Entonces esto desbarata todo esfuerzo y todo propósito del hombre de agradar a Dios, porque ninguno podía hacer nada por sí mismo y menos por los demás. Todo fue hecho en Jesucristo. Cualquier tradición religiosa, cultural o normas creadas como pretexto para acercarse a Dios es condenación, porque es desechar lo que Dios hizo por todos. Amén. Recuerde que estamos estudiando la redención en Cristo Jesús. Y esto es lo que explica la redención en Cristo Jesús. Y es una redención por amor. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos los que viven. Y mire cómo encierra aquí a una cantidad de hombres y mujeres. Todos los que viven por las obras que demanda la ley. Pastor, ¿usted de qué ley está hablando? Estamos hablando de aquellas cosas que se establecen como procedimientos para acercarse a Dios, cualquiera sea el nombre de su religión, de su cultura, de lo que usted quiera. Todos los que traten de hacer algo por sí mismos para agradar a Dios están bajo maldición, porque está escrito, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora, estrictamente aquí está hablando de la ley mesiánica. Amén. Entonces los judíos, ¿cuál fue el problema con los judíos? Que ellos les fue revelada la ley fue para revelarles el pecado, y ellos se agarraron de la ley creyendo que al tratar de cumplir cada ley iban a llegar a Dios. Y resulta que Dios simplemente les estaba diciendo eso, ustedes están mal. Amén. Pablo está citando aquí en este versículo lo que se escribió en Deuteronomio capítulo 27. Por lo tanto, cualquier persona que no cumpla a cabalidad la ley mesiánica o su propia ley que se establece bajo sus propias condiciones, bajo sus promesas, sus propias normas, que ha establecido como sus leyes o formas indicadas y aprobadas por sí mismo para agradar a Dios, cae en su propia maldición. Amén. Porque si no la cumple, perdió. Gálatas 3:11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Es muy claro. ¿La fe en quién? En Cristo, porque eso es que ha venido hablando la Biblia. De Cristo, el Mesías, el mismo hecho hombre que murió y resucitó para liberar a los hombres. El justo por la fe vivirá. Si usted pudiera ser justificado de otra manera, entonces no tendría que vivir por la fe para ser justificado. Amén. No obstante, la ley no es por fe. Por el contrario, el que hiciera, entonces por obras, estas cosas vivirá por ellas, pero el día que las deje de hacer, ya no va a vivir más. Cristo nos redimió de la maldición de esa ley, es decir, la ley trae maldición. ¿Cuál? Pues nos reveló que estábamos mal. Entonces al revelarla y yo saber que estoy mal, pues estoy perdido. ¿Amén? Él nos libera de esa maldición. Usted ya no tiene que hacer nada. Usted no tiene que tratar a agradar a Dios por sus obras. Nada que usted pueda hacer, porque eso es maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, ¿quién fue el que se hizo maldito? Pues Cristo. ¿Quién fue el colgado en el madero? Jesús. Y que Cristo se volvió entonces la maldición por nosotros. En Él recibió toda la maldición de toda la humanidad. Por eso es que por su llaga fuimos sanados. Él fue una sola llaga. Hay una descripción de Jesús como quedó en la cruz. Está en Isaías 53. No es como nos lo pintan en los cuadros de ojos azules de barba, un man super papi, atractivo. Ese no es. Es imaginación del hombre. No hay descripción física de Jesucristo. ¿Amén? Él quedó hecho una llaga. Toda la maldición, todo cayó sobre Él. Y si usted quiere leer cuál es la condición de las personas que no creen, que no reciben el amor de Dios por fe, lea las siguientes escrituras, hermanos. Les las voy a anunciar y lo que dice, así extrayéndolo rápidamente. Juan 8:34. Juan 8:34. Se los identifica a aquellos que no creen como esclavos del pecado. Romanos 6:17. Igual, esclavos del pecado. Romanos 7:14. Igual, en esclavitud bajo el pecado. Romanos 8:21. Esclavos de la corrupción, que es lo mismo que el pecado.
En esta condición, nadie puede hacer nada por agradar a Dios. Solo Dios puede terminar una expiación o redención que sea satisfactoria, capaz, perfecta, y fue en Cristo Jesús. Por eso dice en Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Cristo Jesús se dio a sí mismo para redimirnos de toda transgresión, todo pecado y purificar, y mira la palabra, las palabras, purificar para sí mismo un pueblo glorioso, un pueblo, su propio pueblo. O sea, los que creen en Cristo, Él se apropia de ellos. Por eso es que entonces ahora le decimos Padre. El que ha creído en ese plan pasa a ser pertenencia de Dios. Y el que no, está a merced de Satanás, condenación. Somos regalos de amor para el Padre, amor de Cristo derramado en la cruz, entregados a Él, pero nunca hubiéramos podido ser recibidos por Él si Él mismo no hubiera pagado el precio de nuestra redención. Eso es absolutamente fundamental para cualquier comprensión de la Biblia, del cristianismo, cualquier comprensión del Evangelio. Miremos otra escritura. Ya casi termino, tranquilos. Otra escritura. Hebreos 2, versículos 10 al 11. Hebreos 2, 10 al 11. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y vuelvo y le digo, si usted lee el contexto, está hablando de Jesucristo. Entonces, ¿cómo pasamos de ser odiados por Dios y enemigos de Dios a ser hermanos de Cristo, que es el unigénito? Solo es posible porque Jesús vino y ocupó nuestro lugar. Los versículos 14 y 15 dicen, Cristo participó de carne y sangre y se hizo como nosotros, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él nos liberó, Él nos redimió. Entonces decimos que la muerte de Cristo fue una sustitución y lo fue. Eso significa que Él tomó nuestro lugar. La muerte de Cristo fue una propiciación. Eso significa una satisfacción. ¿Para quién? Para el Padre. Y esa es la razón por la que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Fue una reconciliación. Nos trajo de regreso al Padre como hijos adoptivos. Fue una redención. Fuimos comprados de regreso de la esclavitud al pecado. Pero además, también fue el otorgamiento de un gran poder de dominio sobre todo pecado, sobre todas las fuerzas del mal. Nos liberó, nos puso en una posición en la que Dios no nos toma en cuenta nuestros pecados en absoluto, porque todos ellos fueron pagados en Cristo. Entonces vamos entendiendo lo que significa la redención en Cristo. Como dije anteriormente, es esencial, es fundamental, es básico tener esta comprensión, porque de ahí parte todo lo que es la comprensión del Nuevo Testamento. De ahí parte el cristianismo como hijos de Dios. Recuerde que solo estoy hablando de la redención, que trae mucho más, significa mucho más. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Amén. Lastimosamente, hoy la iglesia en general está más dedicada a los templos, a la entretención de las personas en ellos, a las riquezas de este mundo. Le prometen esas cosas a los hombres y no a renovar su forma de vivir, que nos permite disfrutar de la seguridad de nuestra salvación,
de la paz que se deriva de saber que el Padre nos amó, ama y nunca dejará de hacerlo por más que nos equivoquemos. Una transformación de que hoy debería estar cambiando al mundo porque todos estamos equipados con el Espíritu Santo, con el poder de Dios, con la autoridad otorgada por Él para dominar el mal, el pecado y la muerte eterna. Muchos solo quieren oír lo que quieren oír y no lo que edifica. Se retiran, se apartan porque para ellos prima más su sabiduría, sus deseos, sus tradiciones y no perseveran en la verdad que los hace libres de toda ley y tradición religiosa. Muchos hoy no están satisfechos con estudiar porque creen que solo se puede aprender de Dios participando de las innumerables actividades programadas en las congregaciones. Hermanos, la semana entrante hablaré de los resultados de esta redención. Amén. Yo solo espero que usted haya aprendido algo más hoy y que se anime a seguir estudiando. Nosotros nos reunimos los lunes, los miércoles y los viernes, lunes y viernes para estudiar, y miércoles para orar. Si me escribe le digo cómo, porque aquí me queda muy complicado explicarle. Entonces ahí está invitado. Le doy gracias a Dios. Si tiene alguna inquietud, pues escríbanos. Aquí está el correo de la iglesia. Y por favor no se aparte todavía, terminemos como es debido. Oremos los unos por los otros. Amén. Le dejo información importante aquí. Padre, gracias, Señor, por escucharnos, por habernos escogido, Señor, por habernos limpiado, por habernos purificado, santificado, Señor, y porque nos espera la gloria eterna, Padre. Seremos glorificados también en nuestro cuerpo. Benditos tú eres, Señor, tu gran amor por nosotros se hizo manifiesto y sobreabunda, Señor, tu amor para todo aquel que cree, en la justicia perfecta que tú realizaste en Cristo Jesús. Gracias por este día, gracias por esta semana, gracias por nuestras propias familias, por los recursos que nos das, Padre, porque nada nos falta. En Cristo Jesús, amén.